Alberto, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Gustavo? Bien, gracias. Queriendo analizar, porque ahora después le voy a comentar, porque ha publicado hoy un artículo muy interesante usted en Infobae de opinión, ¿no? Sobre la prisión preventiva, ¿no? En tiempos de Macri, pero antes estas actitudes del gobierno, esto que se ha conocido del ministro Jorge Triaca, ¿no? Ministro de Trabajo y todo lo que... Y ahora se acaba de denunciar que el SOMU, ¿no? Que ellos lo han puesto como un gran gremio corrupto, que aparentemente, nos acaba de decir el abogado Carlos Broyman, se conocerían casos similares con plata del SOMU pagándole a empleados que tenían funcionarios, ¿no? Bueno, esto un poco de lo que habla es de la doble moral que hay en muchos funcionarios o en el gobierno mismo, ¿no? Esto de perseguir la corrupción, cosa que me parece espléndida, pero al mismo tiempo aprovechar todas las oportunidades que tienen para hacer negocios sus familias con prebendas que el Estado les da. Eso que ahora llaman negociaciones incompatibles. Y que no es otra cosa que prebendas que sacan del Estado. Algunos se llevan parques eólicos, otros les pagan la empleada a un sindicato. Son los mismos que se rajaban las vestiduras cuando la hija de Rossi decían que no podía ser directora del Banco Nación. Y la verdad que tiene infinitos más antecedentes la hija de Agustín Rossi que lo que tiene la hermana de Triaca. Entonces, la verdad es que uno se pregunta cómo funciona. Si uno además tiene en cuenta que de lo que estamos hablando, el que le dio semejante maltrato a una empleada es el ministro de Trabajo, que tenía a esa empleada en forma irregular y que además la estaba haciendo pagar por un sindicato donde seguramente fue nombrada por la actual senadora por Buenos Aires, que era la interventora del sindicato, el tema ya adquiere ribetes indignantes, no sé si escandalosos, pero sí indignantes. En estos tiempos donde tantos se indignan, esto es realmente para indignarse. Sí, francamente, sí. ¿no? Me parece que no es un tema menor, no. Que habla de un poco de la moral media de cómo funcionan estos funcionarios, de cómo tienen esa doble moral. Por un lado pregonan y andan investigando la conducta de todos, y por otro lado tienen este tipo de conductas, ¿no? Se cansaron de hablar del nepotismo y resulta que ahora lo ejercen de un modo impúdico. Sí. Absolutamente impúdico. Pero además son estos gestos, ¿no? Porque, a ver, es el propio gobierno el que puso la vara muy alta, ¿no? Porque según ellos venían a hacer todo lo diferente que se había hecho en los últimos años en la Argentina. Y ellos eran los transparentes, lo que no les iba a pasar nada de lo que pasó, y están a cada paso repitiendo o empeorando situaciones que denuncian, ¿no? Sí, yo igual de todas maneras lo que debo reconocer, y todo el mundo sabe lo crítico que he sido del gobierno de Cristina, que yo no recuerdo ningún caso en el gobierno de Cristina donde alguien haya tenido a la empleada de la casa bancada por un sindicato, como una suerte de ñoqui de un sindicato. La verdad que eso yo no lo vi nunca, y encima en negro, yo por lo menos no conocí que haya habido un caso así. Si lo hubo, no lo conocí. Pero Alberto, además se rasgaron las vestiduras por el audio de pelotudo de Cristina tratándolo a Parrilli. Claro. Fue titular de diarios, de canales de televisión, días y día, y ahora no dicen nada de esto, que está al límite de la violencia de género, además, porque la forma de destrato. Absolutamente. Pero además es muy odioso porque la sensación que da es que es la charla de un patrón contra una sumisa empleada. Exacto. La peor imagen, ¿no? Y lo peor es que eso lo dice el ministro de Trabajo de la Nación. No, eso es lo más irónico de todo, ¿no? Francamente, cuando ayer lo vi, me llamó poderosamente la atención. Cuando lo escuché, me quedé helado. Y cuando veo las explicaciones que dan, me desespero más. Claro. Me desespero más. Porque ni siquiera dices mentira, pide disculpas. Y como siempre hace este gobierno, ustedes vieron que, por ejemplo, los negocios de la familia de Macri no son del presidente, son del hermano, del papá. Él no tiene nada que ver, a pesar que es accionista en todas esas empresas. Bueno, acá con Triaca pasa algo parecido, ¿no? Es la quinta de la familia, eso lo maneja mi hermano. Es un chiste esto. Pero él admite que el audio es de él. Ahí, obviamente, sí, que eso no lo puede negar, ¿no? Quien conoce y ha hablado alguna vez con él sabe cómo es su voz. Y se da cuenta uno a la legua como que es él.
Realmente a mí me preocupa mucho, pero lo que uno debería plantearse es cómo vive esta Argentina de dos estándares, ¿no? Uno el estándar del discurso, que tanto le preocupa al gobierno, y otro el estándar de los hechos, que ahí le preocupa un poco menos, ¿no? Y esto es algo muy muy típico del gobierno, ¿no? Cuando uno revisa, por ejemplo, lo que pasó con la reforma previsional, el gobierno tiende a decir, no, ahí nos equivocamos en la comunicación. No hay un problema de comunicación, es una medida espantosa. Por bien que se haya comunicado, la gente lo iba a sentir en su bolsillo y por lo tanto no iba a estar contenta. Y el gobierno piensa que todo es un tema de cómo se presenta en el discurso. Y la mala medida política, no hay discurso que la mejore. Es cierto que una buena medida política, una buena presentación comunicacional la embellece, pero una mala decisión política no la embellece nada. Y entonces, esto es lo que uno ve. Es gente muy preocupada en ver cómo presenta las cosas, pero no en cómo las hace. Sí, totalmente. Entonces, es muy razonable que Triaca se llene la boca hablando de la necesidad de blanquear gente. Miren, déjenme hacer una observación, que ayer me la hizo alguien y le presté atención y estaba en lo cierto. Estamos ahora discutiendo, el gobierno intentó meter la reforma previsional, Triaca intentó meter la reforma previsional, que por ahora está en veremos. La reforma, perdón, laboral. La reforma laboral. La previsional también la quieren meter. Pero... Sí, pero la reforma laboral. Si la reforma laboral hubiera salido, Triaca a esa empleada no le debe nada. Claro. Porque la reforma laboral permite que uno regularice la situación de los empleados en negro desechándolos sin pagar indemnizaciones. Claro. ¿Se da cuenta cómo es la cosa? Eso para que la gente entienda de lo que estamos hablando, porque si no hablamos como en abstracto de la reforma laboral y no entendemos de lo que habla. Si esa reforma laboral hubiera salido, Triaca lo hubiera echado a Sandra del modo que hubiera querido y Sandra no hubiera tenido derecho a reclamar. Sí, claro, no, es tremendo. Ayer también escuchábamos, por ejemplo, veíamos una nota que el interventor de fabricaciones militares envió a los concejales de Azul, donde admiten ahora que van a cerrar la planta, que quedan todos los despedidos, pero le dicen, el interventor de fabricaciones militares, a la comunidad de Azul, bueno, pero tengan en cuenta lo que hoy es doloroso va a ser beneficioso para el país. ¿Dónde está el beneficio de despedir gente en localidades? Esa lógica que dice que un buen gobernante es el que le arruina la vida a la gente, nunca la voy a entender. La verdad, ¿no? Pareciera ser que, porque muchos lo pregonan eso, ¿no? Los hombres de Estado toman decisiones que le duelen a la gente. No, eso son la verdad es que me parece más una definición de un masoquista que de un perverso, ¿no? De un perverso, totalmente. De estadista. Ahora, lo llevo al terreno y a este artículo que, ¿cómo explica usted, profesor de Derecho Penal, si no me equivoco, en la UBA, a sus alumnos cuando tiene que explicar el tema de la prisión preventiva y ahora con las doctrinas nuevas que se han cambiado, que desde el 83 a la fecha nunca había pasado y que ahora cambian jueces a su antojo para beneficiar al gobierno de todo lo que estamos hablando? Es que no se puede explicar. La verdad es que yo trato de llamar la atención de lo que está pasando en la justicia, porque la gente siente que la justicia es un tema muy lejano a uno. Efectivamente, los que están sometidos a la acción de la justicia no es la mayoría de los argentinos, pero nadie está exento de un día terminar sometido a la acción de la justicia. Y la verdad es que estos antecedentes, estas decisiones, están fijando antecedentes horribles que el día de mañana lo pueden usar en contra de cualquiera. Y es eso lo que hay que llamar la atención. Uno puede ver numerosos casos, ¿no? En principio, la Cámara Federal aplicó una doctrina en la que se aplica solo la justicia federal. Para que la gente entienda, en la justicia federal están las investigaciones contra los ex funcionarios. Entonces inventó una teoría que dice, bueno, si se trata de un exfuncionario puede influir, y si puede influir puede entorpecer la acción de la justicia o puede escaparse, porque es influyente. Por lo tanto, si el juez entiende que eso puede pasar, métalo preso. Cuando uno lee Clarín o La Nación, dicen, bueno, están tomando medidas severas. Si usted escucha por ahí decir, bueno, por fin se han puesto duros con los poderosos. No se han puesto duros con ningún poderoso, porque son causas que tienen años, y cuando los poderosos eran poderosos no hicieron nada contra ellos. En verdad lo que han abierto es una puerta de discrecionalidad muy, pero muy peligrosa.
Muy, pero muy peligrosa. ¿Cuándo se rompe esa discrecionalidad? Cuando aparece un juez de otro fuero, que fue lo que pasó en el caso Vudú. Claro. Que como no estaba Irursun, tuvieron que llamar a alguien de otro fuero para desempatar, y claro, cualquiera que viene de afuera y no está sometido a la presión mediática y a la opresión del gobierno, dice, pero esto es un disparate. Y en 10 minutos la detención que el hijo había dispuesto se pulverizó. Porque solamente apareció un juez que tenía esos compromisos. Claro, totalmente, sí, sí. Y que le puso racionalidad al asunto, ¿no? Y para terminar, porque veo que van a las noticias, el caso Milagro Sala. También, claro. Milagro Sala lleva 2 años detenida. En verdad no debería estar detenida, porque de verdad no hay ningún motivo para pensar que puede entorpecer o escaparse. Ahora, pensemos que podía entorpecer la acción de la justicia. 2 años no le bastaron a la justicia de Jujuy para copiar todas las pruebas que tenía que copiar en su contra. Sí, sí, totalmente. Alberto, gracias como siempre por la reflexión. Al contrario, gracias. Un abrazo. Alberto Fernández pasaba en esta mañana.